En el video anterior ya habíamos hablado acerca de por qué se genera el viento, el efecto del gradiente de presión, el viento de Euler, el efecto Coriolis y el viento geostrófico. En esta segunda parte vamos a ver el efecto de la fuerza centrífuga, el viento del gradiente, el efecto de la fricción, el viento en superficie y finalizaremos con algunos ejemplos prácticos. Dicho esto, y antes de entrar de lleno con el tema de la fuerza centrífuga, recordemos qué es el viento geostrófico. Este, como dijimos en el video anterior, es viento que fluye de forma paralela a las isobaras, debido a la interacción entre la fuerza del gradiente de presión y la fuerza Coriolis. De esta forma, podemos decir que en una situación como esta en el hemisferio norte, el viento geostrófico fluiría de forma paralela a esta isobara de 1012 hectopascales, ya que esta es una isobara recta. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sucede con las isobaras que son curvas? Ya que en la práctica lo más común es encontrar las isobaras dispuestas de forma concéntrica, es decir, de forma curva, con respecto a las zonas de alta y baja presión. Pues bien, en estos casos ya no podemos utilizar como referencia el viento geostrófico exactamente, ya que al estar fluyendo en torno a isobaras curvas aparece una nueva fuerza, la fuerza centrífuga. Ahora, el modelo de viento que justamente incorpora esta nueva fuerza centrífuga se conoce como viento del gradiente, y este es viento donde el aire se ve afectado tanto por la fuerza del gradiente de presión, la fuerza Coriolis y la fuerza centrífuga al fluir en torno a isobaras curvas. Ahora, un aspecto importante a tener en cuenta con respecto a la dirección del viento del gradiente es que este también tiende a fluir de forma paralela a las isobaras, solo que ahora lo hace en torno a isobaras curvas. Realmente su única diferencia con respecto al viento geostrófico es su velocidad, ya que la velocidad del viento del gradiente varía dependiendo del sentido del giro. Veamos esto más en detalle por medio de un par de ejemplos. Supongamos que nos encontramos en el hemisferio norte y tenemos viento del gradiente fluyendo en torno a una zona de alta presión. En este caso, como podemos observar, la fuerza centrífuga actúa en el mismo sentido que la fuerza del gradiente de presión. Es decir, que en otras palabras le está ayudando entre comillas a esta fuerza. Y ya sabemos que si la fuerza del gradiente aumenta, la velocidad del viento también tiende a aumentar. Es decir, que en esta situación tendríamos una velocidad del viento mayor que la velocidad que tendríamos en el viento geostrófico. Ahora, de forma contraria, si estuviéramos analizando una molécula de aire en el hemisferio norte fluyendo en torno a una zona de baja presión, podemos ver que la fuerza centrífuga ahora actúa a favor de la fuerza de Coriolis. Y ya sabemos que si la fuerza de Coriolis aumenta, la velocidad del viento tiende a disminuir. Es decir, que en este caso tendríamos una velocidad del viento inferior a la que tendríamos en el caso del viento geostrófico. Si hasta el momento esto no ha quedado muy claro, veamos el siguiente ejemplo. Como sabemos, en esencia la trayectoria del viento del gradiente y el viento geostrófico va a ser la misma siempre, paralela a las isobaras. Sin embargo, lo que va a cambiar es la velocidad. En esta situación tenemos dos sistemas de presión, donde podemos identificar una vaguada o surco, que es una extensión de una zona de baja presión, y también tenemos una cuña o dorsal barométrica, que viene siendo una extensión de una zona de alta presión. Vamos entonces a analizar tanto la dirección como velocidad del viento en torno a esta isobara de 1012 hectopascales en diferentes puntos, iniciando por la vaguada. En este punto podemos ver que la fuerza centrífuga actúa a favor o en la misma dirección que la fuerza Coriolis, y por lo tanto entonces la velocidad del viento tiende a ser más baja de lo normal. Es decir, que en este caso, este viento del gradiente tiene una velocidad inferior a la que tendría si fuera viento geostrófico. Después, más adelante, en este punto, podemos ver que la isobara es relativamente recta, con lo cual aquí el viento se comportará exactamente como el viento geostrófico. Y finalmente, en este otro punto, en la cuña o dorsal barométrica, podemos ver que ahora la fuerza centrífuga actúa a favor de la fuerza del gradiente de presión, lo cual, como sabemos, tiende a aumentar la velocidad del viento, con lo cual aquí tendríamos una velocidad del viento superior a la que tendríamos si el viento fuera geostrófico. Ahora, una representación aún más clara de cómo varía esta velocidad del viento en función de esta fuerza centrífuga la podemos ver por medio de este otro ejemplo. Aquí tenemos dos isobaras rectas entre dos sistemas de presión, con lo cual tendremos viento geostrófico.
Ya que en ambos casos las fuerzas que actúan sobre el aire son exactamente las mismas, pues entonces la velocidad del viento en ambos casos será la misma. Sin embargo, si estuviéramos analizando dos isobaras curvas, entonces tendríamos una situación diferente, ya que en este caso la fuerza centrífuga actuaría de forma diferente en ambos casos. Por un lado, en el sistema de baja presión, la fuerza centrífuga le ayuda a la fuerza de Coriolis, haciendo que la velocidad del viento disminuya. Mientras que por otro lado, en el sistema de alta presión, la fuerza centrífuga le ayuda a la fuerza del gradiente de presión, haciendo que la velocidad del viento aumente. Ahora, todo esto que hemos visto hasta el momento nos podría hacer pensar que el viento en torno a zonas de alta presión fluye mucho más rápido que el viento en torno a zonas de baja presión. Sin embargo, hay algo que no hemos tenido en cuenta, y es que en todos estos ejemplos hemos asumido que el gradiente de presión es exactamente el mismo en ambos sistemas, y en la práctica la verdad es que esto es muy poco común. Normalmente las isobaras tienden a estar más juntas en torno a sistemas de baja presión, lo cual significa que la fuerza del gradiente es mucho mayor y por lo tanto la velocidad del viento también será mayor en general. Y por otro lado, las isobaras tienden a estar más separadas en torno a sistemas de alta presión, teniendo así un menor gradiente y por lo tanto una menor velocidad del viento en general. Así que con todo lo que hemos visto hasta el momento podemos resumir que, conociendo la latitud, el espaciamiento entre isobaras y la curvatura de las isobaras, por ejemplo a partir de una carta sinóptica, podemos determinar tanto el viento geostrófico como el viento del gradiente. Y con base en estos podemos hacer una estimación precisa de la dirección y velocidad del viento a baja altura, a unos cuantos miles de pies sobre la superficie. Ahora, esto lo digo ya que si analizamos el viento en superficie como tal, aparece una nueva fuerza, la fuerza de fricción con la superficie. Y es que en la práctica el viento que fluye cerca de la superficie también se ve afectado por esta fuerza de fricción, la cual hace que disminuya su velocidad y también cambie su dirección en relación al viento a mayores altitudes. Ahora, la altura en función de la cual empezamos a asumir el efecto de la fricción con la superficie no es constante y varía en función de la capa de fricción. Esta es una capa por encima de la cual la fuerza de fricción se considera prácticamente insignificante y por lo tanto decimos que es la atmósfera libre. De esta forma entonces, el viento que fluye dentro de la capa de fricción se denomina como viento en superficie, mientras que el que fluye por encima de la capa de fricción se denomina viento geostrófico. Ahora, como acabamos de mencionar, la altura de esta capa de fricción no es constante y depende de factores como el tipo de superficie o la velocidad del viento. En términos generales y dando valores aproximados, podemos decir que la capa de fricción sobre tierra tiende a extenderse entre 2000 y 3000 pies de altura, mientras que sobre el mar se extiende entre los 1000 y 2000 pies. Ahora, si bien todos estos son valores aproximados, en términos generales podemos decir que a mayor irregularidad del terreno y a mayor velocidad del viento, más alta será la capa de fricción y viceversa. Ya que entendemos entonces este concepto de la capa de fricción, veamos ahora sí cómo se comporta el viento en superficie. Este es viento que se ve afectado por la fuerza del gradiente de presión, la fuerza Coriolis y la fricción con la superficie. Para entender cómo se comporta exactamente este viento en superficie, debemos partir del viento geostrófico, donde actúa la fuerza del gradiente de presión y la fuerza Coriolis. Ahora, por definición, la fuerza de fricción actúa siempre en contra de la trayectoria del viento, con lo cual resulta lógico que la velocidad va a disminuir. El problema con esto es que cuando disminuye la velocidad del viento, disminuye también la fuerza Coriolis y la fuerza de fricción, con lo cual ahora tenemos un desbalance de fuerzas, ya que la fuerza del gradiente de presión está tirando más fuertemente hacia ese lado. En esta situación, la única solución es que el viento cambie de dirección ligeramente hacia la zona de baja presión, quedando con este nuevo equilibrio de fuerzas. De esta forma entonces podemos decir que en relación al viento geostrófico, el viento en superficie disminuye su velocidad y cambia de dirección, de tal forma que ya no fluye paralelo a las isobaras. Esto lo podemos entender más fácilmente por medio de este otro ejemplo. Aquí tenemos el comportamiento tanto del viento en superficie como el viento en altitud, ligeramente por encima de la capa de fricción. En este caso, en la atmósfera libre, por encima de la capa de fricción,
tenemos el viento geostrófico, que como sabemos fluye de forma paralela a las isobaras. Mientras que por otro lado, dentro de la capa de fricción, tenemos el viento en superficie, que tiene una menor velocidad y también cambió de dirección ligeramente hacia la zona de baja presión. De esta forma entonces, si nos encontramos en la superficie y empezamos a ascender, vamos a notar que aumenta la velocidad del viento y también cambia su dirección. Mientras que, por otro lado, si lo que estamos haciendo es descender desde una mayor altitud hacia la capa de fricción, vamos a notar una disminución en la velocidad del viento y también un cambio de dirección. De hecho, si observamos los sistemas de presión desde arriba, podremos ver que por encima de la capa de fricción tenemos viento prácticamente geostrófico, fluyendo de forma paralela a las isobaras. Mientras que si analizamos el viento en superficie, veremos que la dirección del viento forma un cierto ángulo con las isobaras, en este caso que diverge con respecto al centro de alta presión. Algo similar ocurre en los sistemas de baja presión. Por encima de la capa de fricción podemos ver que el viento se comporta como geostrófico, fluyendo de forma paralela a las isobaras, mientras que por otro lado, el viento en superficie tiende a tener un cierto ángulo con respecto a las isobaras, en este caso acercándose o convergiendo en torno a la zona de baja presión. Ahora bien, ya sabemos que el viento en superficie cambia tanto de dirección como de velocidad, pero la pregunta es, ¿qué tan grande es este cambio? Pues bien, si bien existen diversos factores que condicionan la magnitud de este cambio de dirección y velocidad, podemos aplicar la siguiente regla general. Y es que cuando hablamos de viento que fluye sobre tierra, la dirección tiende a cambiar aproximadamente en 30 grados y la velocidad cambia en un 50%. Mientras que si hablamos de viento que fluye sobre el mar, la dirección tiende a cambiar en unos 10 grados y la velocidad cambia en un 30%. Ahora, es importante mencionar que el sentido en el cual cambia la dirección del viento depende del hemisferio. Veamos cada uno de los casos individualmente, iniciando con el hemisferio norte. En este caso, la dirección del viento en superficie cambiará en sentido antihorario en relación al viento en altitud, es decir, que va a girar hacia la izquierda. Este fenómeno en inglés se conoce como bucking y hace referencia a que la dirección del viento justamente cambia hacia la izquierda. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que nos encontramos sobre tierra y tenemos el viento en altitud con una dirección de los 270 grados a 30 nudos. La pregunta es, ¿cuál sería el viento aproximado en la superficie? Pues bien, de acuerdo a la regla general que vimos anteriormente, sabemos que la dirección del viento cambiará en 30 grados y la velocidad del viento disminuirá un 50%. En este caso, ya que estamos en el hemisferio norte, la dirección del viento va a cambiar hacia la izquierda, con lo cual tendríamos un nuevo viento de los 240 grados a 15 nudos. Ahora, si estuviéramos hablando de viento que fluye sobre el mar, tendríamos una situación ligeramente distinta, ya que con respecto al viento en altitud, el viento en superficie cambiará de dirección en aproximadamente 10 grados y la intensidad se reducirá en un 30%, con lo cual tendríamos un viento en superficie de aproximadamente 260 grados a 21 nudos. Bien, ya hemos visto qué sucede en el hemisferio norte. Pasemos ahora con el hemisferio sur. En este caso, la dirección del viento en superficie tiende a cambiar en sentido horario en relación al viento en altitud, es decir, hacia la derecha. Este fenómeno en inglés se conoce como veering y hace justamente referencia a que el viento cambia su dirección en sentido horario. Ahora, regresando a los ejemplos, si estuviéramos sobre tierra y tuviéramos un viento en altitud de los 270 grados a 30 nudos, en superficie tendríamos un viento que cambiaría en 30 grados hacia la derecha, y también su velocidad disminuiría en un 50%. Es decir, que la nueva dirección e intensidad del viento en superficie sería de los 300 grados a 15 nudos. De la misma forma, si estuviéramos hablando de viento que fluye sobre el mar con la misma dirección e intensidad en altitud, tendríamos entonces en superficie un viento de los 280 grados a 21 nudos. Ahora, hasta el momento hemos visto lo que sucede con el viento tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Pero ¿qué sucede si estamos exactamente en el ecuador? Pues bien, como dijimos en el video anterior, la fuerza Coriolis es máxima en los polos y nula en el ecuador.
lo cual significa que allí no tendremos ni viento geostrófico ni viento del gradiente. De hecho, en la práctica, dentro de la banda de latitud comprendida entre 15 grados norte y 15 grados sur, se asume que la fuerza de Coriolis es simplemente insignificante, con lo cual aquí tendremos unos patrones de viento ligeramente diferentes. Específicamente encontraremos el viento antitríptico y el viento ciclostrófico. Para explicar rápidamente estos conceptos, debemos decir que el viento antitríptico es un viento que únicamente experimenta la fuerza del gradiente de presión y la fuerza de fricción, con lo cual en teoría se movería de forma directa entre las zonas de alta presión y baja presión. Por otro lado, el viento ciclostrófico es un viento que se mueve de forma paralela a isobaras curvas en torno a sistemas de baja presión, donde se igualan la fuerza del gradiente de presión y la fuerza centrífuga. Es decir, que este sería una especie de viento del gradiente, solo que no tenemos en cuenta la fuerza Coriolis. Así que para finalizar, veamos un resumen de todo lo que hemos visto en estos dos videos. Inicialmente tenemos el viento de Euler, que solamente experimenta la fuerza del gradiente de presión. Después tenemos el viento geostrófico, que experimenta la fuerza del gradiente de presión y la fuerza Coriolis. Tenemos también el viento del gradiente, que experimenta tanto la fuerza del gradiente, la fuerza Coriolis y la fuerza centrífuga. Tenemos el viento en superficie, que experimenta tanto la fuerza del gradiente como la fuerza Coriolis como la fuerza de fricción. Y si hablamos del viento en el ecuador, tenemos un par de modelos más. Por un lado tenemos el viento antitríptico, que se ve influenciado por la fuerza del gradiente de presión y la fuerza de fricción. Y finalmente tenemos el viento ciclostrófico, que se mueve en torno a sistemas de baja presión y experimenta únicamente la fuerza del gradiente y la fuerza centrífuga. Ahora, como una nota final, no existe flujo ciclostrófico en torno a sistemas de alta presión, solo en torno a sistemas de baja presión, y este es el responsable por fenómenos como los huracanes o también los tornados.